Cordial saludo a todos los participantes del 16º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Nos presentamos. Mi nombre es Sebastián Solano Díaz, licenciado en matemática de la Universidad del Atlántico, y mi compañero Robinson Junior Conde Carmona, docente adscrito al programa de licenciatura en matemática de esta universidad, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, país Colombia. En el día de hoy venimos a presentar nuestra ponencia titulada Conocimiento tecnológico pedagógico de profesores de educación matemática en formación. Introducción. En lo corrido de estas últimas décadas, la educación virtual ha ido consolidándose como el centro de atención a nivel global dentro del plano educativo, sirviendo como enlace de conexión para aquellas poblaciones que se encuentran delimitadas según su posición geográfica. Es por esto que este trabajo investigativo propone analizar qué tanto están capacitados un selectivo grupo de licenciados en matemáticas en formación de una universidad de carácter público colombiana en el uso de las herramientas TIC, obviamente analizando cada uno de los procesos de formación recibidos y a su vez indagar sobre los respectivos factores que impiden el desarrollo de estas competencias. La educación virtual en el contexto colombiano, sin duda alguna, ha servido como gran herramienta para todo el sector educativo. En este caso, en el campo de la educación matemática, ha servido de gran ayuda. Sin embargo, dentro del contexto nacional, existen dificultades que impiden el libre desarrollo de esta. Estas dificultades responden a aspectos relacionados con el nivel socioeconómico y su posición geográfica. Los autores Sánchez, Quiroga y Ospina, en el año 2020, expresaron que solo el 49,8% de los hogares colombianos tienen acceso a Internet y a herramientas tecnológicas como computadores, celulares, entre otras. Lo cual, este es un aspecto totalmente negativo que impide un libre desarrollo de la educación virtual. Es por esto que tras de estos aspectos se plantea el siguiente interrogante. ¿Poseen los profesores de matemática en formación los conocimientos tecnológicos pedagógicos? Y otro sería, ¿cuáles son las características que influyen en la relación práctica pedagógica y el conocimiento sobre los entornos virtuales de aprendizaje de los docentes de matemática en formación? Resumen. El futuro docente de matemáticas debe recibir una formación integral en el uso de herramientas tecnológicas, entornos virtuales de aprendizaje y demás plataformas de índole tecnológico en el campo educativo. Así las cosas, el objetivo que se traza para esta investigación es caracterizar la relación práctico-pedagógica y el conocimiento sobre los entornos virtuales de aprendizaje de los profesores de matemática en formación, analizando categorías relacionadas con los conocimientos tecnológicos y pedagógicos del docente. Marco teórico. El marco teórico de la investigación, compuesto por dos categorías. Una titulada Modelo Pedagógico TEPAD en Educación Matemática y otra titulada Entornos Virtuales de Aprendizaje en Matemática. Comenzamos por la primera, el TEPAD en Educación Matemática. Este corresponde a un modelo pedagógico que permite analizar componentes disciplinares, pedagógicos, tecnológicos y del contenido en el profesor de matemática. Entonces, como observamos en la imagen, el componente TEPAD está compuesto por tres conocimientos principales, los cuales son conocimientos tecnológicos, conocimientos del contenido y conocimientos pedagógicos. En primer lugar, el conocimiento tecnológico está relacionado a todos los saberes propios o conocimientos que posee el docente en cuestión de las herramientas tecnológicas. El conocimiento del contenido hace énfasis a todos los conocimientos propios de la asignatura del docente, en este caso a todos los conocimientos matemáticos. Y por último, el conocimiento pedagógico está relacionado a las formas de enseñanza y demostrar
los conocimientos a sus estudiantes. Ahora bien, subyacen tres conocimientos adicionales. Estos son los conocimientos tecnológicos pedagógicos del contenido, conocimientos tecnológicos del contenido y conocimientos pedagógicos tecnológicos. Comenzamos por el conocimiento tecnológico del contenido. El conocimiento tecnológico del contenido está enfocado a la intersección de los conocimientos tecnológicos con los conocimientos del contenido del docente. Es decir, cómo utiliza las herramientas tecnológicas para mostrar los conocimientos que éste verdaderamente posee. Los conocimientos tecnológicos pedagógicos, es decir, cómo utiliza las herramientas tecnológicas para hacer estrategias en el proceso de enseñanza. Y por último, el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido sale como la intersección de todos los conocimientos que ya hemos mencionado. En cuanto a los orígenes de este modelo y sus principales autores, se resalta lo siguiente. Por un lugar, este fue diseñado por los profesores Misras y Kohler en un intervalo en los años del 2006 hasta el 2009. Cabe resaltar que este modelo es resultante de las investigaciones propuestas por el profesor Lee Schulman en los años de 1986, donde éste decide incluir conocimientos pedagógicos y del contenido del docente. Sin embargo, estos docentes deciden incluir un nuevo componente, que sería el componente tecnológico, ya que estábamos en una era donde la tecnología estaba en su plenitud. Continuando con el desarrollo del marco teórico, procedemos a mencionar la categoría Entornos virtuales de aprendizaje en matemáticas. Para esto, comenzamos con una definición previa. Se dice que son espacios que se encuentran alojados en la web, los cuales permiten la interacción de docente-alumno de forma instantánea, sin necesidad de estar ubicados en el mismo sitio, sino mediante una conexión a Internet. En este espacio decidimos resaltar el trabajo de varios autores, los cuales son plasmados en la siguiente gráfica. En primer lugar tenemos el trabajo propuesto por Linares, Val y Roy en el año 2008. Para ellos, aprender a enseñar bajo estos espacios requiere de dos aspectos fundamentales: la forma de pensar y actuar. Por otro lado, el autor Castro 2020 señala que dentro del contexto nacional existe una preocupación bajo la formación de estos espacios, ya que las escuelas carecen de herramientas TIC. Por otro lado, el autor Linares 2014 afirma que los entornos virtuales de aprendizaje favorecen la creación de debates y a su vez del trabajo colaborativo. Por último, Castro 2021 propone que la formación del profesorado de matemáticas rompa con los obstáculos que impiden la preparación bajo entornos de aprendizaje en matemáticas. La metodología. Esta investigación fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo. Su diseño, estudio de casos múltiples. La población elegida fueron docentes de matemáticas e información de una universidad de carácter público, contando con un total de 826 estudiantes. La muestra, un subgrupo de estudiantes de la población, profesores de información de octavo semestre, los cuales cumplieran con el perfil de haber cursado la asignatura prácticas profesionales o estar cursándola. Fueron 5 personas y la elección de esta muestra se hizo bajo la modalidad de participantes voluntarios. Del mismo modo, la metodología desarrollada en 3 fases. Estas surgieron de adaptación del trabajo propuesto por los autores Conde y Padilla en el año 2020. Estas fases se desarrollaron de la siguiente forma. La primera constó en la creación de técnicas e instrumentos de recolección de la información. Los instrumentos utilizados, el cuestionario, la bitácora de observaciones y grupo de enfoques.
La validación de estos instrumentos se hicieron mediante dos métodos. Uno, el método Delphi, el cual consiste en contactar a expertos en la temática, los cuales lanzarán su juicio acerca del instrumento. En este caso, se usó para validar el instrumento del cuestionario. Los otros instrumentos fueron validados mediante la triangulación de la información. La segunda fase se compuesta por la aplicación del cuestionario por medio de la entrevista a 5 profesores de matemáticas e información. Y la tercera y última fase se realizó una caracterización de la relación existente entre la práctica pedagógica y los conocimientos disciplinar tecnológico-pedagógico del docente de matemáticas en formación. Resultados. Luego de haber realizado la respectiva recolección de la información, se procede a mostrar los principales resultados adquiridos. Estos resultados surgieron del análisis de la entrevista, grupos de enfoque y bitácora observacional con los participantes. Además, estos fueron clasificados en 2 categorías: conocimientos tecnológicos y conocimientos pedagógicos. Entre los resultados relacionados al conocimiento tecnológico, se halló que suele ser interesante la forma en cómo los participantes discutieron sus argumentos. En la mayoría de casos, se puede evidenciar cómo estos concuerdan que sí han sido capacitados para un adecuado uso de herramientas tecnológicas. También es necesario mencionar que 2 participantes afirmaron no haber recibido capacitación alguna. Entre los aspectos más relevantes de sus respuestas se destacan las siguientes: preparación autónoma para el uso de las TIC por parte de la universidad, y la formación ha sido demasiado escasa debido a que solo han sido 2 materias que han ofrecido dichas preparaciones. Estos resultados enfocados a los conocimientos tecnológicos. Siguiendo con el análisis de los resultados, continuamos con la siguiente categoría: conocimientos pedagógicos. Los participantes afirmaron poseer conocimientos pedagógicos suficientes. Sin embargo, cuando los ponen en práctica, se observa una incoherencia de sus argumentos. Por ejemplo, el participante 2 muestra gran similitud en cada uno de los resultados adquiridos en los instrumentos. En los participantes 3 y 5 se observa un gran desinterés en la planeación de las clases y ejecución de estas, poniendo así en duda su rol como docente. Además, existen muchas diferencias entre lo que dice y hace en el campo educativo. Discusión. Las distintas metodologías creadas en los diferentes establecimientos de formación superior impactan de forma significativa en el proceso de formación del profesorado en matemática. Es así como la investigación desarrollada presenta contrastes con la propuesta por los autores González y González en el año 2017, debido a que se encontró que la formación de los profesores para el uso de herramientas tecnológicas ha sido insuficiente, lo cual es semejante a lo afirmado por los participantes, y estas razones provocan un mal uso de las herramientas TIC de los docentes en el desarrollo de sus clases o en el desarrollo de su rol como docente en la sociedad. Conclusiones. Las principales conclusiones que se hallaron en esta investigación fueron: primero, existen diferencias entre lo que dicen y hacen los docentes de matemáticas en formación. Segundo, existen diferencias entre la apreciación de sus procesos de formación bajo un entorno virtual de aprendizaje, ya que 2 de los participantes expresaron no haber recibido una formación bajo estos espacios y 3 de estos mencionaron todo lo contrario. Tercero, se hallaron diferencias en cuanto a los conocimientos pedagógicos, debido a que 3 de estos manifestaron no poseer los conocimientos pedagógicos suficientes para desarrollar tareas docentes bajo un entorno virtual de aprendizaje, y 2 de los participantes afirmaron todo lo contrario. Cuarto,
En cuanto a la intersección de los conocimientos disciplinares pedagógicos tecnológicos TPK, se encontró que los docentes de matemáticas e información no poseen estos componentes en su mayoría. Con esto culminamos nuestra ponencia y agradecemos su atención prestada.